Hola mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática número 2, que tiene como título Signos de Divinidad. Pero antes que todos vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos Señor que tú nos bendigas. Pedimos la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Vamos a entrar a estudiar un tema que necesitamos quitarnos el calzado de nuestros pies. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos entender estas grandes verdades que está en el Evangelio de San Juan y con tu ayuda podamos creer que Cristo es el Hijo de Dios. Quédate con nosotros, Padre bendito, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? En esta semana vamos a estudiar acerca de la deidad, la divinidad del Señor Jesús. Juan escoge 7 milagros, 7 señales como él le llama. Y estas señales se ve que fueron minuciosamente seleccionadas para que nosotros podamos creer que en Cristo Jesús moraba no solamente un ser que se hizo 100% humano, sino que también era divino. Este es un tema complicado, lo estudiaremos por la eternidad, pero estas señales producen reacciones en los oyentes. En la lección se mencionan 5 de ellas. La primera es que algunos no creyeron en estas señales o no percibieron su significado. Otras personas se alejaron de Jesús. Otras profundizaron su ceguera espiritual, o sea, se hicieron más ciegos. Y otras tramaron aún matar a Jesús. Y finalmente la quinta, muchos creyeron que Jesús era el Mesías que había venido, el Hijo de Dios. Y creer en el Mesías no solamente era creer que era un ser humano que había venido, sino también creer que era el Hijo bendito, el enviado del Señor, igual a Dios. Así que esto por el momento tenemos que creerlo por fe, porque será un estudio que seguiremos cuando Cristo venga y nos lleve a morar con Él. Leamos, por ejemplo, una cita del Espíritu de Profecía que nos puede ayudar a que podamos entender lo que estoy tratando de explicar. Muy bien, esta cita dice lo siguiente: la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo el Inmaculado salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consiente en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Este es un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza hasta que los redimidos sean trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Pero el enemigo ha decidido que esta dádiva sea oscurecida hasta el punto de quedar reducida a nada. La palabra del Señor refuerza esta cita.
nosotros encontramos en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Así que, mis queridos hermanos, este será un estudio maravilloso que tendremos en esta semana. Vamos a seguir entonces adelante con este bendecido estudio de la palabra del Señor. El día domingo tiene como título La alimentación de los 5,000 y leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 6 del 1 al 14 lo siguiente. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y el versículo 8 en adelante dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús hizo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La lección de escuela sabática hace un énfasis en este milagro, y es que estaba profetizado que Moisés había dicho que Dios iba a levantar un profeta como él. Moisés había hecho muchos milagros y prodigios de la mano del Señor, y ahora aquí estaba uno más grande que Moisés. El autor de la lección dice que este milagro, esta señal que se hizo cerca de la Pascua, cuando, si usted recuerda y estudia en el libro de Éxodo, ¿verdad? Vemos que Dios liberta al pueblo, y que en esa liberación Dios manda sacrificar un cordero, y este cordero era el símbolo de Cristo Jesús, el cordero que había de venir y que iba a quitar el pecado del mundo. Ese cordero que se sacrificaba representaba el sacrificio de Cristo que se iba a realizar en la cruz del Calvario. Pero también se nos cuenta en esta lección, y también en el libro de Éxodo, el capítulo 16, que cuando iban por el desierto, Dios les hizo descender, llover maná del cielo, pan del cielo. Y entonces Jesús, al realizar este milagro cerca de la Pascua, debió hacer que esta historia se hiciera una realidad en lo que ellos habían escuchado, lo que habían estudiado en las Escrituras. No podían acordarse de esto porque no habían estado allí, pero habían escuchado la historia que se relataba en las sinagogas cuando se leía la Torá, y ahora estaban viendo con sus propios ojos
cómo Jesús de 5 panes y 2 pececitos multiplica, ¿verdad?, este alimento, y vemos que hay una cantidad de personas aquí, 5.000 hombres, pero también había mujeres, habían niños, así que podemos decir que el número en realidad exacto no lo podemos conocer, pero debe estar entre alrededor tal vez de 10.000 personas, quién sabe más, no sabemos. Lo que sí es cierto es que Dios multiplica este pan y recoge 12 canastas. El autor dice que posiblemente esto pudiera representar las 12 tribus de Israel. Lo que sí es cierto es que este testimonio, este milagro, es un testimonio vivo de las historias escritas en la palabra de Dios, como ya mencionamos. Este milagro, como veremos, produjo una reacción en los que estaban allí, los que comieron de este pan. Veamos esta reacción. Pero antes leamos un pasaje que creo que es importante y que estaba en la lección de la escuela sabática. Y está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que este milagro que escribe San Juan era un cumplimiento de esta profecía. Ahora sí, vamos a la reacción de las personas que estuvieron allí y que comieron de este pan. Veamos qué sucedió. Muy bien, el día lunes tiene como título realmente este es el profeta. Leemos en el libro de San Juan en el capítulo 6, versículos 14 y 15 lo siguiente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La reacción de las personas que vieron este milagro, que comieron este pan, tenían una incertidumbre. Si Jesús tenía tanto poder para realizar señales, ¿por qué no aceptaba finalmente ser su caudillo y proclamarse rey de los judíos? Ellos estaban esperando un Mesías, ya nosotros sabemos, que libertara a la nación del poder romano y que lo exaltarse sobre todas las naciones. ¿Y por qué entonces no aceptaba? Así que los que estaban allí querían ayudarlo, por decirlo así. Vamos a hacerlo rey, ya que él no quiere proclamarse por él mismo. Y aquí la lección nos explica que hay dos cosas que son muy difíciles en una guerra. Una es alimentar a los soldados y la otra es curar a los heridos. Y ellos veían que Jesús tenía ese poder para hacer esto. Entonces, ¿por qué no aceptaba? Aquí nos dice la sierva del Señor lo siguiente. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó frutos según su especie, incomprensión y deserción. Vemos también que en las señales, los milagros que hace Jesús, él se da una aplicación. Aquí se nos enseña que es la primera de las 7 afirmaciones que hace Jesús acerca del yo soy. Ese yo soy, ego eimi, en griego, y yo voy a dar una introducción del libro de San Juan, espero grabarla hoy en la noche y publicarla, nos va a ayudar a poder entender mejor este evangelio y a través del estudio de esta escuela sabática, estoy seguro que nos va a ayudar para entender algunas cosas con más claridad. Pero este yo soy es el título que se da a Dios en el Antiguo Testamento, las 4 letras del tetragramatrón, ¿verdad? Que aparecen en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando yo vaya al pueblo y le diga quién me apareció, ¿qué les digo?
entonces el Señor le dijo, tú dirás, y el yo soy se te apareció. Y entonces Jesús utiliza este término, por supuesto, está traducido en griego, ego eimi, y él dice, yo soy. O sea que él dice aquí, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Esta es una alusión a Éxodo 3:14, donde Cristo mismo está diciendo que Él es el Dios que libertó a los judíos de la esclavitud. Y como veremos en el estudio en este trimestre, nos va a quedar bien claro que Cristo no solamente era 100% hombre, sino que el que estaba allí era el Hijo de Dios y era 100% divino. Ahora, como veremos en el siguiente pasaje, la reacción de estos judíos era el interés por proclamar a Cristo como rey. Sin embargo, esto impedía en ese momento que el Señor pudiera cumplir su propósito, que no era ser rey solamente de los judíos, como veremos en este evangelio, que tiene una nota de salvación para todo el mundo. Cristo vino para ser el Salvador de la humanidad, el Rey del universo. Muy bien, leemos en el Evangelio de Juan 6, 26 y 29 lo siguiente. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vemos dos problemas aquí. El primero es que todas estas personas, la mayoría, buscaban al Señor por el beneficio material y no por el beneficio espiritual que Dios, el Señor Jesús, les quería dar. El otro problema es que ellos, como siempre, habían sido enseñados que para alcanzar algo, tienen que hacer algo. Por eso les pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosa nueva nos vas a pedir para que nosotros podamos obtener esa bendición que tú nos quieres dar? Y entonces el Señor Jesús lo que le dice es que tienen que creer en Él. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender 100%, nos tiene que quedar bien claro que la salvación es un don de Dios, que para poder ser salvo, nosotros primero necesitamos creer. Las obras son importantes, pero ese resultado de creer en Jesús, si nosotros lo hacemos de esta forma, nosotros vamos a entender que somos pecadores y que realmente lo que nosotros hacemos lo realizamos por el amor que sentimos por Dios y porque Él con su Espíritu Santo nos ayuda a realizar sus obras. Y por supuesto, los judíos tenían mucha dificultad con entender esto, porque ellos querían hacer algo para recibir algo. Así habían sido instruidos. Aquí entonces el Señor Jesús le dice lo siguiente. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo se dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cómo podemos, verdad? Entonces la lección nos hace una pregunta. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar quedar atrapados en las cosas materiales a expensas de lo espiritual? Jesús, con este milagro,
había demostrado que Él era el pan de vida, que debían de creer en Él. Pero, mis queridos hermanos, lamentablemente los que estaban allí no entendían esta gran verdad. Y por eso la lección nos recalca, creo que esto es muy importante, en cómo podemos evitar seguir luchando en esta tierra mientras estamos aquí por las cosas materiales, pero sin perjudicar las cosas espirituales. Y yo creo que nosotros, la única forma que podemos entender esto es que nosotros solamente estamos de paso en esta tierra. Debemos pensar en las cosas que no perecen, en las cosas eternas, porque algún día, mi querido hermano, todo esto que nosotros tenemos y necesitamos entenderlo bien, la casa, si es que la tienes, el carro, tu dinero en el banco, se acabará, se hará nada, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, como el Señor nos dice en los otros evangelios, hacer tesoros en el cielo, donde allí no podrá ser destruido. Y Dios no es que quiere que nosotros no podamos prosperar mientras estamos aquí. Es claro que el Señor quería que el pueblo de Israel fuera cabeza y no cola, pero siempre debemos entender que todas las cosas le pertenecen a Dios, que somos mayordomos y que estas cosas comparadas con las cosas eternas no son absolutamente nada. Así que Dios nos ayude para que nosotros que vivimos en este tiempo, un tiempo materialista, sobre todo los que vivimos acá en los Estados Unidos, en Canadá, que las personas todo el tiempo están pensando en dinero y cómo tener más y más, y pareciera que no hay algo que los sacie. Podamos entender que estamos de paso en esta tierra y que cuando Cristo venga realmente estaremos con Él por la eternidad. Son las cosas eternas en las cuales nosotros debemos de pensar más. Lo demás simplemente son añadiduras mientras estamos caminando en este lugar para irnos a morar con Cristo por la eternidad. Muy bien, el día martes tiene como título La curación del ciego, parte número 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: no es este el que se sentaba y mendigaba. Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Muy bien, como vemos aquí, los discípulos también tenían el concepto de que las personas que estaban enfermas estaban siendo castigadas por Dios.
Y al ver a este hombre ciego, ellos llegaron a la conclusión que alguien había pecado, que el resultado de su ceguera era directamente por un pecado, sea de sus padres o de él mismo. Y Jesús corrige esto. Miren, mis queridos hermanos, todas las enfermedades son resultado del pecado. Es el pecado que trajo la enfermedad. Pero no todas son resultado directamente de un acto malo que nosotros hayamos hecho. Ya explicamos esto en la semana pasada también. Y es que hay veces nosotros cosechamos los resultados de nuestros actos, pero hay veces también, mis queridos hermanos, nos enfermamos porque vivimos en un mundo de maldad, un mundo de pecado, y entonces lamentablemente pasamos por situaciones difíciles, pero no es que yo haya hecho algo que me haya ocasionado este mal, simplemente es resultado general del pecado. A veces heredamos condiciones genéticas de nuestros antepasados. Pero Jesús corrige esto y le dice que no, que ni él ni sus padres pecaron, sino que lo que Dios iba a hacer ahora con esta enfermedad era glorificar a Dios, glorificarse también a él mismo con este milagro, porque este milagro también fue realizado para demostrar que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, y que era divino, aunque tenemos que dejar claro, y lo veremos seguramente más adelante en estos estudios, Jesús no usaba su poder divino para curar. Él se sometió al Padre, pero lo que Jesús quería decirle con estos milagros es que Él era también divino. Y como vemos aquí en este relato, el Señor Jesús forma lodo. El apóstol San Juan hace mucha referencia, ese evangelio, al principio, al Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo al ser humano. Y entonces utiliza lodo de la tierra y se lo pone en los ojos, y de esta forma el Señor Jesús sana a este ciego, que era un ciego que era de nacimiento. Ahora vemos la reacción que tienen los dirigentes. Ellos no pudieron aceptar este milagro porque tenían sus tradiciones, de acuerdo a su creencia, lo que ellos habían establecido. Y estaban entonces enojados porque decían que Jesús había trabajado en sábado al haber hecho este lodo y curado a este ciego. Por lo tanto, llegaron a la conclusión que esto no podía venir de Dios, sino que este Jesús que había sanado al ciego era un pecador. Entonces, aquí la lección nos hace una pregunta a nosotros que también deberíamos de tomar en cuenta, y es: ¿qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? O sea, señales, milagros que Dios hace en su pueblo. Nosotros vemos aquí que la comprensión del ciego en Cristo Jesús aumentaba, y la ceguera de los discípulos, los dirigentes, también aumentaba. O sea, vemos un contraste en cómo el ciego realmente tiene un encuentro espiritual con el Señor, conoce las cosas eternas, y cómo estos dirigentes judíos se van cegando cada vez más y más, hasta el punto de, como veremos, planear finalmente matar al Hijo de Dios, porque de acuerdo a su creencia llegaron a la conclusión que Jesús simplemente había sido o era un endemoniado. Y esto es un llamado que nos hace a nosotros esta lección de la escuela sabática en esta semana. Debemos tener cuidado, que pasamos por alto las bendiciones, las señales, los milagros del Señor por, mis queridos hermanos, estar pensando en tradiciones y creencias que son muy importantes, sobre todo las creencias de la palabra del Señor. Pero nosotros podemos desviarnos también y poder elaborar nuestras propias creencias que pueden impedir que nosotros veamos las grandes maravillas de Dios.
debemos tener cuidado porque Dios sigue hablando a través de su Espíritu Santo. No todas las cosas están reveladas y el Espíritu Santo y la sierva de Dios claramente nos enseñan que no todo todavía se ha revelado. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y que el Señor revelará a través, inclusive dice que se levantarán profetas, niños, ancianos soñarán sueños. Y puede ser que estas revelaciones vengan del Señor. Por supuesto, debemos tener mucho cuidado porque este es un terreno peligroso. Debemos todos someterlo a la palabra. Un escrito está. Pero los judíos, aunque tenían la palabra del Señor, la habían interpretado a su manera y llegaron a conclusiones erróneas porque teniendo la palabra se apartaron de la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude para que nosotros realmente podamos, mis queridos hermanos, escuchar esta advertencia y con la ayuda de Dios no ser engañados. El día miércoles tiene como título La curación del ciego, parte 2. Leemos, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Muy bien, en este día nosotros podemos recalcar varias cosas que son muy importantes. En primer lugar, podemos ver, observar que la fe del ciego va creciendo. Al reconocer más quién es Jesús, el ciego no solamente recibe la vista física, sino que también recibe la sabiduría que viene del trono celestial. Y ahora, como vamos a ver, comienza a discutir con los fariseos. Y ese pobre ciego que había nacido así, considerado un paria por la sociedad, un pecador, porque estaba en esta condición, les da una clase de cristología a estos líderes religiosos que en realidad son llamados doctores en la palabra del Señor. Conocían los idiomas griego, hebreo, hablaban otros idiomas, posiblemente latín. Eran personas muy doctas en las escrituras, pero no podían creer que Cristo era el Mesías. Así que, así como crece el conocimiento de este ciego, asombra, dice la lección, cómo la ceguera espiritual va en aumento en estos líderes religiosos. Lo otro que podemos recalcar en este día es cuando llaman a los padres y le pregunten si ese era el hijo de ellos. Dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y entonces hay una declaración en el versículo 22 que es algo que ha ocurrido a través de la historia. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La actitud de los padres es muy triste, porque dice el versículo 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Mi querido hermano, esto se volverá a repetir en el tiempo del fin. Siempre aquellos que tienen el control de la iglesia, el control de, en este caso, la sinagoga, lamentablemente ejercen poder o quieren ejercer poder sobre los demás, al punto de que, así como dice, eran expulsados de la sinagoga.
en el tiempo del fin, muchas personas serán expulsadas también de diferentes iglesias. Solo falta que uno encuentre una verdad, la aplique, la predique e inmediatamente se levantan estas contiendas, así como se levantaron con este ciego. Esto es algo común a través de la historia. Tenían miedo porque estos judíos tenían, digamos, el poder para expulsar a las personas de la sinagoga. ¿Y a dónde más se iban a congregar, verdad? Esas sinagogas eran el lugar donde se escuchaba la palabra del Señor. Así que ellos le tenían mucho miedo. Ahora, el versículo 24 dice que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Los agarró con su propio argumento, con su propia medicina. Mis queridos hermanos, le aplicó lo que ellos enseñaban, que Dios escuchaba a aquellos que, según los, por supuesto, de acuerdo a los fariseos, eran personas bendecidas por el Señor. Y ahora dice aquí el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, y aquí viene otra cosa que hay que recalcar. Cuando las personas no pueden responder a otra persona que con la palabra del Señor, que con la sabiduría de Dios, responde, da una respuesta a algo, entonces aquellas personas que no quieren aceptar, injurian, maldicen, insultan a los demás. Y aquí el versículo 34 dice: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Esta es la razón, como veremos en el libro de San Juan más adelante, por la cual los fariseos en realidad no aceptaron al Mesías. Era el orgullo que tenían. Estaban llenos, mis queridos hermanos, de suficiencia propia y no podían aceptar que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y no pudieron aceptar que este ciego de nacimiento, como ellos le decían, pecador, considerado un paria, tuviera la sabiduría para poder refutar cualquier argumento que ellos estaban tratando de decir. Así que, mis queridos hermanos, esto es un llamado para nosotros, ¿verdad? Que también debemos pedir al Señor que nos ayude para que nosotros podamos ser humildes, someternos al Señor y, como vemos aquí, poder tener la sabiduría que emana de lo alto. El apóstol San Pablo escribió lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es que no debemos estudiar. El mismo apóstol San Pablo, que escribió este pasaje, era un estudioso, un erudito de las Escrituras,
pero la erudición, cualquiera cosa que nosotros podamos aprender, sin la humildad y sin reconocer que la verdadera sabiduría proviene de Dios, no nos sirve absolutamente de nada, sino a fomentar nuestro orgullo y a separarnos del Señor. La lección dice aquí, lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar, desde el principio del mundo, no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, nada podría hacer. Ese ciego, mis queridos hermanos, aceptó a Cristo como el Mesías. Él era un ciego de nacimiento que ahora había sido restaurado, sanado no solamente físicamente, sino también espiritualmente por el Señor Jesús. Quiera Dios que nosotros no solamente podamos entender las doctrinas, sino que realmente pueda haber un cambio en nuestras vidas. El día jueves tiene como título la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies y con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Este es el último milagro o la última señal que hace el Señor Jesús. Con este milagro, con esta señal, Jesús enseña a los discípulos que Él tiene el poder de devolver la vida. Con este milagro el Señor Jesús dice, el séptimo yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Aquí no hay duda, mis queridos hermanos, para aquellos que estaban presentes, que observaron esta señal de que Cristo realmente era divino, de que Cristo realmente era el Hijo de Dios. Lamentablemente, los judíos no quisieron creer y después de este milagro, finalmente se pusieron de acuerdo todos los enemigos del Señor Jesús, todas esas sectas que habían, ¿verdad? De los celotes, la secta de los fariseos y ahora los saduceos, que hasta ese momento no habían sido tan antagónicos con el Señor Jesús, también se ponen de acuerdo con los herodianos y todos ahora quieren la muerte del Señor Jesús. Y es que los saduceos no creían en la resurrección. Pero ahora Cristo no solamente resucita a alguien que está muerto. Él había hecho anteriormente esto, pero con aquellos acababan de morir. Este muerto ya hedía. Claramente está especificado aquí por Marta. No había esperanza para él. Sin embargo, el Señor Jesús, que es la vida y la resurrección, lo llama y él sale de esa tumba. Lo que, mis queridos hermanos, entonces destruye toda la argumentación de los saduceos de que los muertos no resucitaban. Y con este gran milagro, el Señor Jesús, él mismo firma su sentencia de muerte. Mis queridos hermanos, qué triste es la ceguera espiritual. La sierva de Dios dice que después de este milagro, después de esta señal, el diablo tomó completa posesión
de todos esos líderes religiosos. Yo le recomiendo que usted pueda leer los 3 capítulos que se nos pide que leamos en esta lección. Esos 3 capítulos son la crisis en Galilea, Lázaro en fuera y conspiraciones sacerdotales. En ese capítulo de conspiraciones sacerdotales está bien explicado cómo estos líderes religiosos endurecieron su corazón a tal punto que no solamente querían planear matar al Señor Jesús, sino al testimonio vivo de Lázaro, quien había venido o salido de esa tumba en un estado de putrefacción. Mis queridos hermanos, con esta señal, con este milagro, se cierra la señal número 7 y no hay ninguna duda de que Cristo en realidad era la vida de los hombres, que Cristo era la luz del mundo y que Cristo realmente tiene poder sobre la muerte. Nosotros no estuvimos allí, pero el Espíritu Santo nos testifica que esto fue verdadero. Mis queridos hermanos, realmente Cristo tiene poder. Realmente Cristo es el Hijo de Dios. Realmente Cristo era divino y humano. Ese hombre que caminaba en las calles de Jerusalén, de Galilea, de Judea, era el Hijo de Dios. Y aquel que resucitó a Lázaro, resucitará a aquellos que descansan en el Señor. Él dijo que el que cree en Él no morirían eternamente. Y aquellos que creen en Él y vivan no morirán tampoco. Estaremos con Cristo por la eternidad. Regocijémonos en el Señor. Ahora, por favor, meditemos en la advertencia que está en esta lección de la escuela sabática. Cuidado con la ceguera espiritual. Cuidado con las cosas que nosotros creemos, mis queridos hermanos, que puedan impedir ver que el Señor obra milagros y que nos puede guiar a conocimiento de grandes cosas que todavía no conocemos en las palabras del Señor. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, que pasen un feliz día de la preparación, un feliz sábado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.